Capítulo 171. La sala de conferencias en la cima del complejo STL estaba bañada por la luz de la mañana y el horizonte de los Álvarez brillaba a través de las paredes de vidrio. En su oficina, Olivia Sinclair estaba sentada frente a Darren STL. Mantenía una postura serena, considerando todo lo que había sucedido hasta el momento. Sin embargo, lograba mantener la calma. Llevaba su característico cabello verde atado en un moño bajo y formal y vestía un traje plateado que se ajustaba a su cuerpo con fuerza. Frente a ella y a Darren estaba el contrato. 10 páginas de acuerdos cuidadosamente revisadas, acciones de capital, opciones a largo plazo y un entendimiento mutuo de la visión. Perfectamente reunida por nadie menos que la eficiente Rachel Teschmacher. Darren no se apresuró. Leyó cada línea, y Olivia esperó, tamborileando con los dedos una vez, 2 veces, hasta que Darren finalmente levantó la vista. Olivia, la llamó. ¿Entiendes lo que estás firmando? Sí, respondió con voz serena. Y acepto todas las condiciones. Darren ascendió. Autonomía total en la creación de contenidos, pero supervisión fiscal en los lanzamientos de productos importantes. La marca se fusiona solo si es necesario. Participación del 28% en Oliveran Capital, con una cláusula de crecimiento a 5 años. Olivia suena levemente. Lo sé, Darren. Acepté todo. Y sé lo que recibo a cambio. STL Investments actuará como socio principal para todas las campañas basadas en datos y la monetización de la incubadora. Ser socio principal significa que tienes un papel importante que desempeñar. Eres el motor de la expansión. Muy bien. Firmémoslo. Ellos firmaron. Se hizo. Din. Has ganado un nuevo aliado. Aliada. Olivia Sinclair calificación. Y con ello, Darren había sellado su tercera gran alianza en un mes. Charles Nelson había sido el primero. La reunión tuvo lugar dentro del recientemente revitalizado restaurante Castle Cottage, una jugada de poder estratégica por parte de Darren. En aquel entonces, el ambiente era cálido y nostálgico, pero las mentes en la mesa estaban lejos de ser suaves. Charles, heredero del imperio financiero de Nelson y presidente de Nelson Bank, quería 2 cosas. Una participación accionaria temprana en STL Investments y que Nelson Bank fuera el socio financiero oficial de la empresa. Darren, percibiendo la influencia, sonó y propuso una mezcla. El resumen del acuerdo fue el siguiente. ¿Quieres acciones anticipadas? Vinculémoslas con un acuerdo de liquidez exclusivo. Cada dólar invertido debe permanecer en Nelson Bank durante 1 año. A cambio, obtienes derechos de primera ronda, antes de que salgamos a bolsa. Charles lo siguió. ¿Y si me comprometo a una ronda más larga más adelante? Entonces, estarás protegido en cada expansión que hagamos. Desde criptomonedas hasta bienes raíces. Firmaron el acuerdo con una sonrisa en el rostro. Incluso el guardia de seguridad, con aspecto de sumo, parecía feliz. El siguiente fue Grant Talles. El joven heredero del imperio GoldenEye conoció a Darren en circunstancias mucho más caóticas. Un tímido joven de 19 años atrapado en la red del imperio de su difunto padre, rodeado de miembros de la junta directiva codiciosos y un amigo falso que lo empuja hacia un grupo de gestión de patrimonio alineado con sus intereses. Darren había visto la vulnerabilidad y actuó rápidamente. Cuando Grant llamó y organizó una reunión con Darren, también se encontraron en el salón de Castle Cottage. Allí, Darren hizo su discurso. Les ofreceré una alianza, había dicho Darren. Mi equipo legal examinará cada cláusula del acuerdo propuesto. Jonathan Vance y Daisy Chen también estuvieron presentes y trabajaron con Darren y Grant para elaborar un plan sólido para evitar que los abogados intentaran algo. Esto también incluía la posibilidad de un proceso judicial. A cambio, cuando el imperio GoldenEye recupere la estabilidad bajo su liderazgo, se convertirá en la empresa aliada oficial, donde los clientes que inviertan en nuestro negocio podrán disfrutar de viajes de negocios gratuitos en sus hoteles. Esto incluye una alianza financiera en situaciones de emergencia. Grant dudó y luego aceptó. Luego estaba Tamara Johnstone. Todo empezó como una rivalidad. Tamara, directora ejecutiva interina de Horizon Strategies, intentó apropiarse del software que Darren creó con Neuranest. Su intento fracasó, y su disputa interna con Ryan Anders debilitó su posición en la empresa. Ella acudió a Darren desesperada. Darren no se contuvo. Una participación del 7%, dijo. 3 millones en inversión diferida.
Condición de aliado. Y tu puesto de director ejecutivo debe estar asegurado en 2 meses. Te ayudaré, pero el precio es el control. Tamara, indecisa pero decidida, accedió. Era orgullo o supervivencia. Optó por esto último. Ahora, la noticia estaba en todas partes. Dentro de la concurrida sala de redacción de Business Everyday, las cámaras hacían clic, los periodistas escribían con furia y los titulares de última hora se desplazaban por los paneles LED. Última hora. Olivia Sinclair, heredera de la familia Sinclair, firma una asociación con STL Investments de Darren STL. El joven inversor multimillonario continúa su ascenso meteórico, tras acuerdos anteriores con Charles Nelson de Nelson Bank, Grant Hayes de GoldenEye Empire y Tamara Johnstone de Horizon Strategies. Empezando por ser un simple entusiasta de las criptomonedas, y siéndolo todavía, este joven ha extendido sus redes a numerosas rutas con las que ya sueñan nuevas empresas. ¿Qué podemos esperar a continuación de? El sonido de la televisión se apagó y apareció la oficina a la que estaba transmitiendo. Era de Richard Morrison. Estaba recostado como un rey. La iluminación era tenue, se oía música de jazz desde altavoces ocultos y una hermosa mujer le masajeaba los hombros mientras él bebía bourbon añejo. Frente a él, Ryan Anders estaba de pie junto a un monitor brillante, con los ojos pegados al teletipo de noticias. ¿Quién es este chico? Preguntó Richard con pereza. Me interesa. El labio de Ryan se curvó con disgusto. No es nadie. Richard frunció el ceño. Repitió el nombre lentamente, saboreándolo. Darren STL, ¿por qué me suena ese nombre? Darren STL. Ah. Lo entendí. ¿No es ese el chico que se asoció con Leonard? ¿Olloway? Preguntó Ryan, y luego asintió, dándose cuenta. Tu rival en los negocios. Richard sonrió levemente con sorna. Rival es generoso. He superado a Olloway. La voz de Ryan se tornó cautelosa. Ha lanzado 2 curas revolucionarias en 2 meses. No puedes fingir que Leonard Olloway no es una amenaza. Richard suspiró y su sonrisa se desvaneció. Es cierto. Ryan miraba la televisión, tamborileando con los dedos en su propio brazo. Entonces, algo hizo clic en su mente. Ese bastardo, murmuró. La pantalla mostró a Darren caminando confiadamente junto a Olivia. ¿Bastardo? Te juro que la última vez que hablaste de él, era tu alma gemela. Ryan maldijo y luego abrió mucho los ojos. Está construyendo un muro, susurró. Se acercó al televisor, con todo amontonado en su mente. Un montón de gente poderosa. Leonard Olloway, dueño del segundo hospital más poderoso del estado, aliado de STL Investments. Charles Nelson, hijo de la poderosa familia Nelson, heredero de su imperio. Tamara Johnstone, hija de la familia Johnstone, directora ejecutiva interina de Horizon Strategies. Grant Hayes, heredero del GoldenEye Empire. Olivia Sinclair, hija de la familia Sinclair. Sinclair Group también es una empresa del imperio. Todos ellos son ahora aliados de STL Investments. Se volvió hacia Richard con expresión sombría. Y no olviden a Cheyenne Lamp. Estuvo en la fiesta de lanzamiento. Richard arqueó una ceja. ¿Crees que es una aliada? No estoy seguro, admitió Ryan. Pero si no lo está, sin duda es una aliada potencial, su voz bajó. Todo ha sido intencional. Todo. Darren STL se ha aliado con 5 de las corporaciones más poderosas del estado, y quizás 6. Y lo ha hecho delante de nuestras narices. Capítulo 172. El silencio no era pacífico. Era del tipo que roía los límites de la cordura, del tipo que se enconaba en las sombras de la ambición y el secretismo, tramando aviones tras puertas cerradas y cortafuegos de miles de millones de dólares. Muy por encima de la ciudad, en el último piso de la reluciente sede de Monwealth Management, el aire estaba cargado de cálculo. Ryan Anders estaba de pie junto a la ventana que iba del piso al techo de su oficina, con un vaso de whisky raro, de color ámbar, en la mano. Detrás de él se extendía la ciudad ante el imponente edificio, sus luces centelleantes devoradas por los púrpuras magullados y los dorados descoloridos del cielo del crepúsculo. Ante él había una enorme pantalla digital. Su superficie era un mosaico de gráficos financieros, listas de empresas y un único e impactante gráfico que dominaba la sala. La trayectoria de crecimiento de STL Investments, un pico meteórico que parecía perforar el cielo. Es como ver una startup convertirse en supernova, dijo una voz desde las sombras.
Anders giró la cabeza. Kyrus Weller, el hombre que había convocado para ese preciso momento, descansaba en un elegante sofá de cuero, con una pierna cruzada casualmente sobre la otra. Ciro era calvo, con ojos penetrantes como los de un águila. Era un exanalista de inteligencia convertido en solucionador de problemas corporativos. Un hombre que podía convertir datos en armas con la precisión de un francotirador. Ryan volvió a la pantalla. Las supernovas acaban explotando, dijo en voz baja. Solo tenemos que cronometrar la detonación. Tomó un sorbo lento de whisky y el líquido le dejó el camino por la garganta mientras finalmente se giraba para mirar hacia la habitación. Utilizando el control remoto en su mano libre, la pantalla digital cambió, reemplazando el gráfico triunfante por una nueva interfaz. Este muestra una lista meticulosamente seleccionada de nombres de startups, cada una categorizada por etapa de inversión, perfil de riesgo e influencia en la red. Los datos eran un mapa de oportunidades y trampas. Kyrus se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la pantalla. ¿Seguro que quieres provocar al chico con esto? Los labios de Ryan se crisparon, con un atisbo de sonrisa. Darren STL ha sido toda una sorpresa para mí. Mejor de lo que creía. Pero como la mayoría de los que escalan rápido, tiene un defecto fatal. Cree que puede salvar a todos. Ciro arqueó una ceja. Su silencio fue una invitación para que Ryan continuara. El dedo de Ryan se mantuvo sobre la pantalla antes de tocar un solo nombre. Delverate. Las palabras brillaron brevemente, una prometedora startup de logística impulsada por IA que silenciosamente había recibido fondos a través de una de las empresas administradas por Monwealth. Grupo Sinclair. Delverate era una estrella en ascenso, un faro de innovación, y ahora, sería el cordero sacrificial en el juego cuidadosamente orquestado por Ryan. Delverate es perfecto, dijo Ryan con voz suave como el acero pulido. Lo suficientemente pequeño como para parecer vulnerable, lo suficientemente ambicioso como para llamar su atención. Si se lo mostramos a STL, no podrá resistirse. Frunció el ceño. Su obsesión con las startups será su propia ruina. Kyrus asintió, pensando a toda velocidad en la logística del plan. ¿Y cuando muerda? La sonrisa de Ryan era fría, depredadora. Lo dejamos creer que es el héroe. Luego le quitamos la alfombra. Más tarde, en el Monotels Private Lounge, un estudio de opulencia discreta. Paneles de madera oscura, lujosos sillones de terciopelo y un candelabro de cristal que proyectaba una luz fracturada por toda la habitación. El aire olía levemente a cuero y colonia cara. Ryan estaba listo para el siguiente acto de su plan. Frente a él y a Kyrus estaban sentados los dos jóvenes fundadores de Delverate. Sus rostros eran una mezcla de ambición e inquietud. Jonas, el más delgado de los dos, tenía un encanto juvenil que desmentía su agudo intelecto. Sus dedos jugueteaban con el puño de su chaqueta entallada. Su compañero, Ethan, era un poco más corpulento. Su cabello rizado y su mirada penetrante delataban una energía nerviosa que no podía disimular. Tenían 20 y tantos años, lo suficientemente jóvenes para soñar en grande, lo suficientemente mayores para conocer el precio del fracaso. Ryan se recostó en su silla, vaso en mano, analizando con la mirada a los dos hombres que tenía delante. Entrarás limpio y triste, les indicó con un tono cortante y autoritario. Lo acabas de perder todo. Monwealth se echó atrás. Un gran contrato desapareció de la noche a la mañana. Estás desesperado, destrozado, y buscas un salvador. Jonas se removió incómodo. Como era de esperar, los chicos estaban nerviosos e indecisos, pero él, sobre todo. ¿Y si no se lo cree? Preguntó. La mirada de Ryan se fijó en la de Jonah, inflexible. Lo hará, dijo con absoluta certeza. Darren STL es prácticamente alérgico al potencial desaprovechado. Esa es su máscara. Son jóvenes ambiciosos aplastados por la maquinaria corporativa. Él vive para los desvalidos. Kyrus intervino, con voz tranquila pero con un tinte amenazante. Pero no lo olviden, el veneno está en el papeleo. Hemos enterrado una disputa de licencia bajo una cláusula de propiedad intelectual fantasma. Una vez que STL firme, heredará todo el lío. Iniciamos la acción legal, lo filtramos a la prensa y boom. STL Investments está vinculada a una startup fraudulenta de inteligencia artificial. Los reguladores se abalanzarán sobre ella, la confianza pública se derrumbará y su imperio empezará a resquebrajarse. Jonah tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán balanceándose. Ethan asintió lentamente, apretando la mandíbula.
¿Eso no afectaría también a nuestro producto? No, dijo Kirus negando con la cabeza. Claro que no. ¿No oíste lo que dije? Solo se trata de la licencia. Monwealth se encarga de tu trato con el grupo Sinclair. No va a pasar nada. Una vez hecho esto, regresas a tu negocio y nosotros continuamos nuestra colaboración como socios. Los dos muchachos todavía parecían inseguros, mirándose el uno al otro como si desearan que el otro dijera algo o decidiera algo para poder culparlo después. 100.000, dijo de repente Anders. Los chicos le hicieron un gesto de incredulidad con la cabeza. ¿Qué? Cláusula de reunificación de 100.000. Cláusula de rescisión de contrato de 50.000. Son $150.000. Esto debería asegurarle que no estamos aquí para jugar. Su negocio está a salvo, como siempre lo ha estado con nosotros. Ahora, o apuesta a lo grande. Se inclinó hacia adelante. O vete a casa. Los dos muchachos se miraron el uno al otro con expresiones que decían: 150.000 son 150.000. Así que ambos asintieron al unísono, se giraron hacia Ryan y declararon al unísono: estamos dentro. La sonrisa de Ryan era una espada experta, fría y precisa. Este es su espectáculo, caballeros. Gánense su compasión. Véndanle el sueño. Luego, abrácense en sus brazos como buenos huérfanos. Los fundadores intercambiaron una mirada, y su determinación se endureció bajo el peso de las expectativas de Ryan. Con esos $150.000, estaban demasiado metidos como para echarse atrás ahora, y lo sabían. Ese mismo día realizaron la falsa rueda de prensa. La sala de prensa de Monwealth era un espacio calculado, diseñado para proyectar autoridad sin ostentación. Era casi similar a STL Investments, pero en lugar de paredes plateadas, las paredes eran blancas y enmarcaban una pantalla centrada. En primer plano se encontraba un podio amueblado y parpadeaba una pancarta digital con el nombre del Verate en letras grandes y acusadoras. La sala tenía un diseño modesto, pero cada detalle, desde el ángulo de la iluminación hasta la ubicación de las sillas, había sido diseñado para controlar la narrativa. Ryan se encontraba ante un pequeño ejército de cámaras, flanqueado por los refinados portavoces de Monwealth. En su mano tenía un comunicado de prensa inventado, con palabras elaboradas para herir sin derramar sangre. Tenía una expresión sombría, su traje azul marino impecable y su postura irradiaba arrepentimiento. En representación del grupo Sinclair, con profundo pesar, comenzó, midiendo la voz, anunciamos la finalización de nuestra colaboración con Del Verate debido a disputas internas irreconciliables y una discrepancia fundamental con nuestros objetivos futuros. Les deseamos lo mejor a los jóvenes fundadores en su búsqueda de nuevas oportunidades. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Ryan con sus ráfagas entrecortadas. Algunos periodistas se inclinaron hacia adelante, con los bolígrafos en la mano, percibiendo el leve tufo de escándalo tras sus pulidas palabras. Ryan dejó que una sonrisa de dolor se dibujara en sus labios, de esas que había practicado frente al espejo para momentos como este. Los negocios son un mundo de lecciones difíciles, dijo, con un tono cargado de fingida solemnidad. A veces, el mercado simplemente no perdona el idealismo. Desde fuera del escenario, Kirus observaba desde las sombras. Su leve sonrisa era un reflejo de la de Ryan. La trampa estaba tendida, el cebo puesto. Ahora, era solo cuestión de tiempo. Al terminar la transmisión y quedar en negro, Ryan dejó el comunicado de prensa en el podio. Hizo crujir el cuello, un raro momento de informalidad, y se giró hacia Kirus. Veamos cómo maneja esto nuestro muchacho STL, dijo en voz baja, casi juguetona. Los ojos de Kirus brillaron de anticipación. ¿De verdad odias a este cabrón, verdad? Ryan lo miró. Me avergüenzo un poco de todo lo que podría sacrificar solo para verlo fracasar. Y así esperaron. Después de que la prensa terminó y todos los periodistas se fueron, en el silencio de la oficina del último piso, Ryan se quedó una vez más junto a la ventana, terminando el día como lo había comenzado. Tenía otro whisky en la mano, pero este estaba casi agotado y su mente estaba llena de posibilidades. Odiaba admitirlo, pero esa joven plaga, Darren STL, se estaba convirtiendo en un oponente formidable, un hombre cuyo rápido ascenso había sacudido los cimientos del imperio cuidadosamente curado de Moon Enterprises. Un imperio que estaba obligado a proteger. Iba con cuidado tras los hijos de las familias poderosas porque sabía que ellos heredarían su salud. Y para la persona que no tenía hijos, fue directamente al dueño, Cheyenne Lamp.
¿Cómo puede un joven de 21 años ser tan metódico? Ryan sintió que se le ponía la piel de gallina. Hacía tiempo que no sentía esta emoción en el mundo de los negocios. Siendo tan poderoso, aplastar a las empresas que se atrevían a enfrentarse a Moon Enterprises era fácil. Así que, de alguna manera, esta batalla fue agridulce para él. Ryan prosperaba con desafíos como este, superando en maniobras a quienes se atrevían a interponerse en su camino. Delverate fue solo el principio. Si Darren le mordía el anzuelo, las consecuencias serían catastróficas. Una pesadilla de relaciones públicas, un atolladero legal y un golpe a su reputación que ningún encanto podría reparar. ¿Y si no lo hacía? Bueno, Ryan tenía otros planes, otras trampas acechando. Uno de los cuales estaba a punto de atacar a cierto aliado suyo. Ja. Todo estaba tomando sentido. Kiru se le acercó a la ventana. Su reflejo era una silueta fantasmal en el cristal. ¿Crees que lo verá venir? Preguntó, tomando un sorbo de whisky. Los labios de Ryan se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás. Pero para cuando lo haga, será demasiado tarde. El pequeño señor Patito no sabría qué lo golpeó. Capítulo 173. En una hermosa mañana, la mansión GoldenEye se erguía imponente en la ilustre propiedad que también pertenecía a la familia Ayes. Los pájaros cantaban, las hojas se mecían y el aire traía la frescura del invierno que se acercaba rápidamente. Sin embargo, dentro del edificio, el aire era más denso. Lleno de terror y pánico, de esos que surgen de la nada y dejan a la gente en estado de shock y desconcierto. El desafortunado esta vez fue Grant Ayes. Se encontraba descalzo en el centro de su enorme dormitorio. El frío suelo de mármol le mordía las plantas de los pies. En su mano temblorosa estaba su teléfono plegable Samsung, y la pantalla brillaba frente a él con noticias. Las palabras de estas noticias se grabaron en su mente como una marca. Asunto. Urgente, aviso de orden judicial. Se quedó sin aliento y sintió una opresión en el pecho mientras releía el mensaje una vez más, como si esta vez significara algo completamente diferente. Con efecto inmediato, todos los activos vinculados a su función como presidente del grupo GoldenEye quedarán congelados en espera de la revisión fiduciaria y la aprobación de la reestructuración por parte del directorio. ¿Qué? Pensó una vez más. ¿Cómo pudo pasar esto? Congelado. La palabra resonó en su cabeza, absurda e imposible. No había firmado nada, no había votado, ni siquiera estaba al tanto de las recientes maquinaciones de la Junta. Entonces, una vez más, ¿cómo pudo suceder esto? Presionó el botón de desplazamiento para bajar por la página mientras sus ojos lo seguían, escaneando la densa jerga legal que seguía. Incumplimiento del deber fiduciario, preocupación de un accionista anónimo, medidas de supervisión protectora. Las frases eran borrosas y, a medida que las leía, se sentía más confundido y más asustado. Para que algo así entrara en vigor, debían haberlo llevado a un tribunal. Y este tribunal lo aprobó con una rapidez aterradora, como si todo el sistema hubiera estado esperando la señal. No, y su voz era seca, áspera y aterrorizada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero, revisó rápidamente sus contactos guardados, buscando los que pertenecían a los abogados y miembros de la junta directiva de la empresa. Le temblaban las manos mientras su pulgar se cernía sobre el marcado rápido. Lo pulsó, y la llamada se conectó sin pensarlo dos veces. Al sonar la línea, se pasó de un lado a otro, con los pies descalzos golpeando el mármol, mientras su mente repasaba a toda velocidad cada reunión, cada decisión, cada momento que podría haber llevado a esta traición. No hay respuesta. Intentó con otro abogado. Otro miembro de la junta. No hay respuesta. Lo intenté con su amiga, Gillian Anderson, y ni siquiera él eligió. ¿Qué demonios era esto? ¿Intentaban obligarlo a dimitir como presidente? La junta directiva, la junta de su padre, los hombres y mujeres que habían brindado por su ascenso a la presidencia hacía apenas unos meses se había vuelto contra él. Finalmente, uno de ellos, Víctor Callahan, abogado senior, respondió. Víctor. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué me han congelado todos mis activos? ¿Qué esperabas, Grant? Te lo advertimos y nos obligaste. La Junta revisará los activos y entonces sabremos qué hacer con respecto a tu presidencia. La Junta ni siquiera me contesta. Están todos metidos en esto, ¿verdad? Están intentando quitarme la empresa de mi padre.
Nos vemos en la próxima reunión de la Junta, Grant. Vector. La línea se cortó. Grant miró su teléfono con ojos llameantes y el corazón palpitante. No tenía ni idea de qué hacer. Y de repente se sintió perdido. La próxima reunión de la junta directiva era en una semana. No le dio tiempo suficiente para prepararse. Sabía que le arrebatarían todo el poder. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? De repente, sus ojos captaron un contexto particular en la pantalla. El contexto de un amigo y salvador. Darren STL. Al otro lado de la ciudad, el complejo STL Investments bullía con silenciosa eficiencia. La luz del sol matutino se filtraba a través de los imponentes ventanales, bañando la planta de operaciones con un cálido resplandor ámbar. Como de costumbre, la cúpula era un hervidero de caos controlado. Los analistas iban y venían de una estación de trabajo a otra, las pantallas brillaban con datos del mercado en tiempo real y el ruido silencioso de las conversaciones llenaba el aire. En la sala de negocios, Darren STL se encontraba de pie, dominando la sala con su alta figura sin esfuerzo. Aunque su comando carismático y la habilidad pasiva estaban en uso, tenía control natural sobre quienes lo acompañaban, por lo que los efectos eran imperceptibles. Se apoyó en un tablero digital cuya superficie estaba llena de vida, con un análisis de los cambios del mercado, fluctuaciones monetarias, aumentos en los precios de las materias primas y una preocupante caída en los futuros tecnológicos. Kara estaba a pocos metros de distancia, recorriendo el teclado de su computadora con los dedos mientras revisaba simulaciones de flujo de cuentas. A su lado, Rachel contrastaba proyecciones en una segunda pantalla, con el ceño fruncido en señal de concentración. Según las actualizaciones de Kara, la minería iba muy bien, con un mínimo de 10 bloques minados al día. Y según Sandy, y según Rachel, las ventas de Trendeteller se mantenían estables. Nada excesivo y, afortunadamente, tampoco hubo una caída importante. Ahora, estaban trabajando en acciones y participaciones, ya que recientemente, varios dueños de negocios habían mostrado un gran interés en comprar acciones de STL después de los numerosos acuerdos que Darren había hecho con grandes nombres. El trío se movió con la sincronicidad de una máquina bien engrasada, su concentración intacta hasta que el teléfono de Darren vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Grant Talles. Arqueó las cejas y contestó con voz nítida. STL. Darren. La voz de Grant resonó en la línea, desgarrada por el pánico. Lo congelaron todo. La postura de Darren cambió, enderezando los hombros mientras se alejaba lentamente del tablero. La sala pareció intensificarse a su alrededor, el murmullo de la actividad se desvaneció en el fondo. ¿Sus activos están congelados? Sí. ¿Por quién? La Junta. La antigua junta de mi padre. Presentaron una moción de emergencia y obtuvieron la aprobación del tribunal de la noche a la mañana. Todos los bienes vinculados a mi nombre como presidente están bloqueados. No puedo tocar ni un centavo. Darren apretó la mandíbula, tan indescifrable como siempre. Tranquilo, Grant. Respira hondo. Ahora, necesito que me envíes todo. Todos los correos electrónicos, todos los documentos, la orden judicial. Necesito que lo hagas ya. Kara y Rachel ya se habían puesto de pie, percibiendo el cambio en el tono de Darren. Lo miraron a los ojos y él asintió bruscamente. Rachel, dijo, llama a Jonathan Vance y a Daisy Chen. Reunión de emergencia. Sala de operaciones. Deberían estar aquí en 30 minutos. Rachel no lo dudó, sus dedos ya estaban escribiendo mensajes mientras caminaba hacia su estación. Darren entonces le ordenó a Kara. Encuéntrame los archivos de Grant. Amelia debería tenerlos organizados en la terminal central. Rápidamente, corrió a la terminal central y escaneó otros archivos en los canales seguros antes de encontrar el de Grant Talles. Lo encontré. Darren se quedó inmóvil un momento, con la mente acelerada. Esperaba alguna respuesta del equipo legal y de la junta directiva. Pero congelar los activos de la empresa era una decisión muy importante y peligrosa. Uno que no harían sin un respaldo sólido. Había alguien orquestando todo esto. Capítulo 174. 32 minutos después, la sala de guerra era un lugar de concentración. Jonathan Vance y Daisy Chen habían llegado puntuales, con rostros serios, pues Darren había calificado la situación como una emergencia. Rachel estaba de pie junto a la puerta, organizando una pila de archivos con precisión metódica.
Kara estaba sentada en la terminal central, con su pantalla llena de datos mientras revisaba los documentos de Grant. Jonathan Vance, abogado de la empresa, se relajaba en su silla. Su traje gris marengo a medida, tan elegante como su reputación. Su semblante tranquilo y satírico era engañoso, una máscara para la precisión despiadada que lo convertía en uno de los abogados más peligrosos de la ciudad. La razón exacta por la que Darren lo había contratado. A su lado estaba sentada Daisy Chen, asesora legal. Su blazer azul marino y su jersey de cuello alto eran un ejemplo de poder discreto. Sus dedos estaban entrelazados, sus ojos como dos pedernales, inflexibles y afilados como navajas. Grant caminaba de un lado a otro en el otro extremo de la habitación, su joven rostro pálido pero lentamente adquiriendo destellos de resolución. No se había vestido con elegancia. El tiempo y el pánico no se lo permitieron. Solo llevaba una camisa informal y vaqueros, que contrastaban marcadamente con el resto de la gente, con sus ropas formales y trajes a medida. ¿Qué sabemos ahora?, preguntó Vance. ¿Cómo lograron hacer esto? Y la pregunta más importante, ¿fue legal? Grant negó con la cabeza. No sé, balbuceó. Dieron duro. Desenterraron viejas cláusulas que mi padre firmó hace años, cosas que ni siquiera sabía que existían. Les daban derecho a bloquear los fondos ejecutivos si creían que el presidente representaba una amenaza fiduciaria. Daisy frunció los labios, con un tono seco, mientras hojeaba una copia de la orden judicial. Por lo que veo, lo justificaron porque usted se negó a seguir su recomendación de descentralizar el negocio y rechazó la sugerencia de gestión de Mumo. Afirman que, de alguna manera, podría haber disuelto esta amenaza fiduciaria. Van a presentar pruebas contundentes de eso. Jonathan se recostó, juntando los dedos. Aunque algunos argumenten, un desacuerdo estratégico no basta para justificar una congelación de activos aprobada por el tribunal. Eso es jurisprudencia creativa. Casi lo admiraría si no fuera tan descarado. Esto fue una represalia, dijo Darren, cruzando los brazos. Su voz era tranquila, pero con un trasfondo peligroso, como el regreso de un verdadero lejano. Te pusiste del lado de Sakamoto y de mí, Grant. No pude controlarte, así que ahora intenta doblegarte. Es un golpe clásico contra un joven heredero que no les sigue el juego. Está claro que esto no tiene nada que ver con las amenazas fiduciarias. Es un invento. ¿Pero se mantendrá esto en el tribunal? Es posible. Si es lo suficientemente legal, será difícil argumentar por qué es ilegal. Darren maldijo. Los únicos con el poder suficiente para correr esto como lo hicieron son los de Monwealth. Grant dejó de caminar, con la mirada fija en Darren. ¿Crees que Mumo está detrás de esto? Soy un apostador, Grant, ¿recuerdas? Dijo Darren con la mirada fija. Creo, y por eso lo sé. Eras la última pieza clave de su rompecabezas. Si te hubieras mantenido alineado con ellos, se habrían repartido el imperio GoldenEye y habrían gestionado las piezas por sus canales habituales. Los abogados le ofrecieron a Monwealth una buena tajada por la gestión patrimonial y los servicios sociales, siempre que protegieran todos los segmentos. Rompiste el molde, y ahora te están castigando. Kara levantó la vista de su terminal. Su voz atravesó la tensión. Estoy buscando a los miembros de la Junta involucrados en la solicitud de la orden judicial. Los estoy comparando con las cuentas de la Mumo. Darren asintió, ya con la mente preparada para el campo de batalla. Bien. Necesitamos saber exactamente quién está en su bolsillo. Jonathan se inclinó hacia adelante. La buena noticia es que presentaron esto bajo una orden temporal. Es urgente. Tienen 7 días hasta la primera audiencia, cuando el tribunal revise si la congelación se mantiene o se levanta. Ese es nuestro plazo. Daisy deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia Grant, con movimientos precisos. Esta es nuestra contraestrategia. No solo cuestionamos los motivos de la congelación, sino que impugnamos la legalidad total de su presentación. Y luego le mostramos al tribunal cómo la Junta lo manipuló para que guardara silencio. Grant abrió la carpeta y abrió los ojos de par en par al ver la pila de documentos que contenía. Esto es un montón de papeleo. Y eso es solo la superficie, dijo Daisy encogiéndose de hombros como si dijera lo sé. También hemos presentado una solicitud de descubrimiento de pruebas. Cualquier documentación que demuestre la coordinación de la Junta con Mumo o firmas afiliadas las implicará legalmente por conflicto de intereses. Si encontramos la más mínima prueba, su caso se derrumba. Los ojos de Darren brillaron con una serena determinación. Ellos fueron los primeros en derramar sangre.
Ahora nos aseguraremos de que se arrepientan. Pasaron varias horas y la sala de guerra había sido un torbellino de actividades durante esas horas. Kara se encontraba ante un diagrama de flujo 3D proyectado sobre la mesa. Sus líneas holográficas trazaban las transacciones financieras de los últimos 6 meses relacionadas con las cuentas de GoldenEye. Señales de alerta parpadeaban en nodos clave, cada una conectada con Momo o sus subsidiarias. Los pillé, dijo Kara con voz triunfal mientras enfocaba un conjunto de transacciones. 3 de los miembros de la Junta de Registro Grayson, Klein y Boss tenían sus empresas registradas como carteras gestionadas por Momo. Eso es interés financiero directo. Los ojos de Jonathan se iluminaron como un depredador oliendo sangre. Eso es suficiente para que un juez sorprenda. Si podemos vincular esas carteras con directivas específicas de la Momo, las tenemos en conflicto de intereses. Daisy intervino. Descongelar los activos sería una medida insignificante. No garantiza la seguridad. Vamos a obligar al tribunal a considerar sanciones contra la Junta por mala fe en el gobierno. Así, estarán demasiado ocupados cubriéndose las espaldas como para volver a perseguir a Grant. Darren asintió, con la mente ya 3 pasos por delante. Envía la moción legal a sus abogados. A ver qué tan rápido se acobardan cuando se den cuenta de que tenemos la sartén por el mango. Grant lo miró. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿De verdad puedes detenerlos y salvar mi empresa? Darren no respondió, solo lo miró con dulzura. Luego miró a Rachel, quien se acercó a Grant y le puso una mano en el hombro. Grant se giró para mirarla. Si hay alguien en quien puedes confiar en esta situación, ese es el señor Steele. Grant volvió la mirada hacia Darren. Asintió, y Darren le devolvió el saludo. Luego todos volvieron a trabajar. El teléfono de Darren sonó, llamando su atención. Al revisar la notificación, vio que había llegado un nuevo correo electrónico. El asunto era inofensivo, pero a Darren le pareció curioso. Interés en nueva asociación de inversión. El remitente era del Varate, una startup tecnológica especializada en la integración de neuroenlaces. El mensaje era breve, profesional y muy pulido. Afirmaban haber sido desvinculados recientemente de Monwealth Management y buscaban nuevos socios visionarios para impulsar su innovación. Darren se quedó mirando la pantalla. ¿No me enteré de esto ayer? ¿En las noticias? ¿En los periódicos? Entornó los ojos al oír la información de la compañía después de que terminaron de explicar por qué querían su inversión. Frunció los labios y se encogió de hombros. Muy bien, del Varate. Veamos qué tal te va. Capítulo 175. Después de leer el correo electrónico, Darren procedió a realizar una investigación exhaustiva sobre Del Varate y todo su negocio. Para ser justos, no fue una investigación muy extensa, fue todo lo que el tiempo le permitió, especialmente con los problemas legales de Grant presionándolo. Del Varate le pareció bastante intrigante. Sus ideas para un software de automatización de almacenes eran muy atractivas y seguramente rentables. De hecho, cuanto más las estudiaban, más prometedoras parecían, lo que le llevó a plantearse una pregunta. ¿Por qué carajo el grupo Sinclair dejaría ir una startup como esta? La diferencia de metas y objetivos fue una pésima razón para él, teniendo en cuenta que ya habían firmado un contrato antes y esas cosas normalmente se discutían en ese momento. Todo empezó a parecer demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, no podía dejar pasar esta oportunidad porque no estaba seguro de nada en absoluto, así que se puso en contacto con los creadores de Del Varate y acordó una reunión el jueves. Era jueves. La sala de conferencias privada en el 5º piso del ala oeste del complejo Steele era un espacio elegante y moderno adornado con paredes de color negro obsidiana y revestimiento de cromo cepillado. Las ventanas panorámicas daban a la plaza central de negocios de los Alvarez, pero las cortinas corridas hoy garantizaban total privacidad. En la pared del fondo había una pizarra de proyección digital que zumbaba suavemente y mostraba el logotipo de la empresa de Darren Steele junto a un texto parpadeante. Presentación pendiente. Darren se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, vestido con un traje gris oscuro a medida y una camisa gris pizarra de cuello abierto. A su derecha se sentaba Amelia, quien, como secretaria de inversiones, era indispensable que participara en estas reuniones. Estaba preparado, con el cuaderno abierto y el lápiz listo. Vestía su habitual blazer elegante y tenía el aire de alguien siempre dispuesto a hacer lo que se le pidiera.
Aunque, después de su última misión, cuando eso sucedió, aún no le había contado nada a Darren al respecto. Se preguntó si alguna vez lo haría. Amelia miró a Darren, preguntándose cómo reaccionaría. ¿Protector? ¿Posesivo? ¿Despreocupado? ¿Enfadado? Alguien se olvidó por completo de cómo reaccionaría y se dio cuenta de que lo que estaba pensando era cómo querría que él reaccionara. Afortunadamente, antes de que Darren pudiera pillarla de mal humor, las puertas se abrieron y él despertaron de sus pensamientos. Entraron Jonah, Crest y Ethan Vale, vestidos con ropa de negocios ajustada que intentaba transmitir demasiado confianza. Jonah, el más delgado de los dos, llevaba el pelo engominado hacia atrás y una ligera expresión de nerviosismo en el frente. Ethan, más corpulento, llevaba gafas y un portátil. Parecían los fundadores perfectos de una startup. Ambiciosos, esperanzados y con algo oculto. Caballeros, saludó Darren con un sutil asentimiento. No se levantó, solo les indicó que se acercaban a los sofás que los esperaban. Llegan a tiempo. Se lo agradezco. Gracias por reunirse con nosotros, señor STL, dijo Jonah, con una sonrisa forzada mientras ambos ocupaban sus asientos. Es un honor. ¿Has preparado tu discurso? Ethan asintió y sincronizó su portátil con la pantalla. Con un toque, el marcador desapareció y fue reemplazado por un logotipo brillante. Del Varate Sistema de Operaciones Neurointegrado en Tiempo Real. Del Varate, comenzó Jonah con voz ensayada. Es un sistema logístico de neuroenlace de última generación, diseñado para interactuar con la información neuronal humana y así gestionar flotas al instante, automatizar almacenes y recalibrar inventarios. Amelia arqueó una ceja, instantáneamente interesada. Jonah continuó con voz suave. La logística tradicional se basa en información estructurada. Pantallas, comandos, interface. Del Varate simplifica eso. Convertimos las ideas entrenadas en acción. Mediante una banda neuronal o un implante, un operador puede gestionar múltiples sistemas de entrega autónomos, actualizar algoritmos de inventario inteligentes o activar redireccionamientos en tiempo real, con solo pensarlo. Darren se recostó en su silla con expresión indescifrable. Así que esta es la fantasía de ciencia ficción que Sinclair Group y Monreal han estado tramando. Me sorprende que la abandonen. Ethan y Jonah intercambiaron una mirada que Darren captó. También suena muy peligroso. Dime, ¿con qué protocolos de seguridad estás trabajando? Ethan intervino. Hemos integrado amortiguadores neuronales trifásicos, sistemas de anulación asistidos por IA y un protocolo de anclaje biométrico que evita señales cruzadas accidentales. Y, si es necesario, Del Varate cuenta con un interruptor de seguridad completo para el apagado físico. Suena caro. Jonah sonrió. Lo es. Pero ahí reside la oportunidad. No hay un competidor real en neurologística de espectro completo. Somos líderes. Y pretendemos seguir siéndolo. Darren miró a Amelia, quien asintió levemente. Lo sé. Se inclinó hacia adelante después de un suspiro. Ahora, dijo Darren, con su habitual voz fría y acerada, ¿por qué no abordamos el titular? Monreal Management y Sinclair Group se retiran de tu empresa. Esas consecuencias no son pequeñas. La sonrisa de Jonas vaciló por un instante. Fue un desalineamiento estratégico, dijo rápidamente. Timbre. Esta persona está siendo deshonesta. Ethan intentó disimular. Nuestra visión cambió. Queríamos convertir Del Varate en una arquitectura más abierta. Querían un control más estricto. Sentíamos que eso comprometía nuestros valores. Timbre. Esta persona está siendo deshonesta. Darren solo ofreció silencio. De esos que hacen que los hombres reconsideren sus vidas. Tamborileó con 2 dedos sobre la mesa y luego preguntó. ¿Y crees que mi empresa se alinea con tus valores? Por supuesto, intervino Jonah. Eres vanguardista y te centras en las soluciones. Inviertes en la disrupción y no te asusta el riesgo. Después de lo que hiciste por Trendeteller, ¿cómo no íbamos a recurrir a ti para que nos ayudaras? Eres el tipo de líder que necesitamos. Timbre. Esta persona está siendo un poco honesta, pero Darren arqueó una ceja. Esa sí que es interesante. Luego volvió al duro. Los halagos no dan frutos, señor Crest. Centrémonos en los números. Ethan respiró con visible alivio. Buscamos recaudar 3,5 millones en una inyección de 2 fases. Primero para la expansión de equipos y operadores, segundo para licencias regionales.
Daremos el 11% del capital y un puesto como observador en la junta directiva. Darren golpeó su bolígrafo una vez. ¿Observador de la junta? No votarías. Pero tendrías información sobre cada discusión operativa importante. ¿Y si quisiera derecho a voto? Jonah parecía vacilante. Eso requeriría una cifra mayor. Quizás, 6 millones. Darren asintió lentamente, fingiendo consideración. Digamos que me interesa. Pero preferiría cerrar el trato formalmente. En STL Investments no hacemos apretones de manos a escondidas. Por supuesto, dijo Ethan rápidamente. Lo entendemos. Darren se puso de pie. Bien. Entonces, terminemos esto mañana. Oficinas de Sakamoto, 10 AM. Me gusta el lugar. Sillas cómodas, café excelente. Los chicos se pusieron de pie, casi con demasiada ilusión. En serio. No lo puedo creer, señor STL. Gracias. Muchísimas gracias. Allí estaremos. Extendieron una mano y Darren estrechó ambas. Una cosa más, añadió con suavidad mientras se dirigían a la puerta. Sin sorpresas de última hora. Si hay algo en tu estructura legal que debas saber antes, dímelo ahora. Los dos volvieron a mirarse medio asustados. Todo está bien, señor, dijo Ethan. Sí. No hay sorpresas, señor STL, añadió Jonah. Timbre. Ambos están siendo deshonestos, bien, respondió Darren, asintiendo como si le creyera. Cuando se fueron, la habitación volvió a quedar en silencio. Amelia dio un paso adelante con los brazos cruzados. Darren no la miró. Solo siguió mirando fijamente la puerta cerrada. Luego preguntó en voz baja. ¿Tú también lo hueles? Ella lo miró. ¿Oler qué? Sus ojos se entrecerraron gélidamente. Una rata. Capítulo 176. El viento afuera era fresco cuando Darren y Amelia salieron del edificio de oficinas, sus zapatos lustrados resonaban débilmente en el pavimento mientras se acercaban al auto que los esperaban. Amelia estaba leyendo su nota, ya procesando los detalles de la reunión de Delverate, mientras Darren permanecía pensativo. Mientras leía, le explicó a Darren algunos detalles de la inversión, señalando la cantidad que quedaba en su fondo de inversión, que era de alrededor de 40 millones. Le hizo saber a Darren que Sandy decidió que 10 millones debían guardarse en la bóveda para complementos de emergencia, pagos o reparaciones. Darren sugirió que, dado que su estrategia de inversión estaba en alza, sería prudente aumentar el fondo de inversión a partir del mes próximo. Quizás duplique la cantidad actual, solo para asegurarse de no quedarse sin fondos cuando un activo importante esté disponible. Amelia estuvo de acuerdo con eso y lo agregó a su nota. Aumentar los fondos de inversión justo cuando estaban a punto de subir al vehículo, uno de los miembros del personal de seguridad de Darren se acercó rápidamente, sosteniendo un elegante sobre negro con un sello de cera roja. Señor STL, dijo el guardia con la mirada tensa. Esto acaba de llegar. Lo entregaron en mano, sin remitente. Pero la calidad, parece provenir de alguien poderoso. Darren miró bien el sobre antes de tomarlo con calma. Rompió el sello y desdobló la carta. No estaba escrito a mano, sino impreso. Darren lo miró con desdén mientras leía su contenido. Para Darren STL, le advertiría a un hombre en su posición que recuerde el peso del legado. Se ha extralimitado en asuntos que no le compiten. Su reciente relación con Grant Hayes y su interferencia en asuntos relacionados con el Imperio GoldenEye no pasan desapercibidas. Lo hemos dejado pasar, creyéndolo un capricho pasajero. Pero, desde ahora, lo estamos vigilando. No nos interesan las pequeñas idas y venidas. Pero si insiste en involucrar a su empresa en asuntos donde no tiene ningún derecho original, nos veremos obligados a actuar. Esto no es una amenaza. Es una promesa. Retírate, o tu imperio será el próximo. Vector Callan, socio director, Ashrid G. Murlaw, División Legal de GoldenEye Group. Darren levantó una ceja cuando terminó de leer. ¡Pum! Una mano golpeó violentamente un trozo de papel sobre una mesa de madera. La mano era de Darren, y el papel era la carta que acababa de recibir. Estaba de nuevo en la sala de guerra donde estaban todos los demás excepto Kara, todavía formulando el plan de defensa. Al menos lo eran. Ahora, todos miraban a Darren el origen del ruido y el papel bajo su palma. Me acaban de amenazar, dijo y luego apartó el periódico.
Surfeó sobre la mesa y se dirigió directamente hacia Vance, deteniéndose exactamente donde él estaba parado en el borde de la mesa. Jonathan Vance lo recogió y comenzó a leer. Daisy Chen caminó hacia él y leyó junto a él, con una de sus manos apoyada en su cadera. Imprimirlo en lugar de escribirlo fue una decisión inteligente, dijo Vance. Aunque su nombre esté aquí, puede simplemente negarlo en el tribunal. Cualquiera podría haberlo falsificado, sobre todo porque ni siquiera lo firmó. Negó con la cabeza y se besó los dientes 2 veces. Víctor Callahan, ese cabrón sigue trabajando para Shrige. Es un tipo astuto. Pero sigue siendo un veterano. Tenemos que tener cuidado con él. Esto no es solo una amenaza velada, murmuró Daisy. Es una declaración. Están intensificando la situación. Entrecerró los ojos mientras examinaba la carta. Básicamente, está diciendo, retírate o te quemamos. Están desesperados. Darren permaneció de pie, con los brazos cruzados. Sí, esa es una forma de verlo. Se volvió hacia Rachel, que estaba cerca, esperando instrucciones. Rachel, dijo Darren, quiero una valoración aproximada. El valor neto de todo el conjunto de activos de GoldenEye. Eso incluye los parques, los hoteles, los casinos. Todo. Rachel se volvió hacia su computadora, con los dedos sobre las teclas. Tras unos momentos de tensión, levantó la vista. La estimación asciende a poco más de $5.000 millones. Vance silbó levemente. ¿5.000 millones? No es broma. Daisy frunció el ceño. Eso no puede ser todo. ¿Un conglomerado como GoldenEye? Ocultan riqueza no contable, participaciones privadas, sociedades fantasma, pero incluso con 5.000 millones, es un imperio. Darren asintió. Cuéntame todo lo que has averiguado desde nuestra última reunión. ¿Quién está moviendo los hilos? ¿Quién se beneficia? Daisy dio un golpecito en su tableta. Muy bien. Hemos identificado a 3 beneficiarios principales que impulsan la redistribución de activos. Donald Henderson, Marla Gentry y Kate Lang. Todos ex-socios de Terrance Hayes, el padre de Grant. Han estado consolidando su influencia secreta a través de Mumo y representantes legales. Señaló un diagrama proyectado sobre la mesa. Algunos priorizan el sector hotelero. Hoteles y resorts de lujo. Otros se centran en los parques. Otros, en los casinos. Y eso fue todo. Fue entonces cuando Darren lo percibió. Un instante fuera de su pensamiento. Los abogados querían distribuir los bienes por separado. Pero ¿y si no fuera por la razón que siempre habían creído? Quizás no se trataba solo de que todos tuvieran una pieza. Quizás se trataba de que una persona en particular poseyera una pieza en particular. Sus ojos se iluminaron al darse cuenta. Me he equivocado todo este tiempo. Todos lo miraron. ¿En qué está pensando, señor Steele? Preguntó Vance. Darren se volvió lentamente hacia Rachel. Rachel. De todos los activos de GoldenEye, hoteles, casinos, parques, ¿cuál vale más por sí solo? Rachel hizo un breve análisis. Unos momentos después, dijo. Los casinos. Solo vale $1.300 millones. Es casi el doble que la siguiente clase de activo. Qué sorprendente, dijo Vance. Habría pensado en los hoteles. Los casinos, murmuró Darren, aún pensativo. Daisy, llamó, ¿quién de los miembros de la junta directiva asumirá el control de los casinos bajo la propuesta de reestructuración? Daisy accedió a los registros de acceso, escudriñando rápidamente con la vista. Dice aquí que, con la transferencia legal ya en marcha, sujeta a la destitución de Grant, la supervisión ejecutiva completa de los casinos está prevista para Donald Henderson. Darren se quedó congelado. Luego volvió hacia Vance. ¿Donald Henderson? Dijo Vance. Es el padre de Gillian Henderson. Es dueño de Franchise Casinos. La habitación quedó en silencio. El corazón de Darren se hundió. Llama de Grant Hayes. Ahora. Capítulo 177. Las puertas se abrieron con un leve silbido cuando Gillian Henderson, con un traje marrón y el pelo largo recogido en un moño, entró en la habitación de techo alto. Todo en la habitación relucía. Suelos de caoba pulida, cortinas de terciopelo grueso y una lámpara de araña que rebosaba cristal. Las paredes estaban cubiertas de retratos silenciosos, enmarcados en oro, de hombres que habían gobernado durante mucho tiempo desde detrás de las cortinas. Los Henderson. Provenían de una familia adinerada.
Los más antiguos, cambiando de apellido con el paso del tiempo. Y ahora, en el mundo moderno, poseían una riqueza más discreta, de esas que nunca necesitaban anunciarse. En el centro de esta sala se encontraba Donald Henderson, reclinado en un sillón de cuero cerca de un alto soporte de oxígeno. Una manta de seda le cubría las piernas, aunque su figura aún lucía estilizada con su traje a medida. Su piel estaba pálida bajo la luz ámbar, pero su mirada era todo menos débil. Él levantó la vista cuando su hijo se acercó, con una sonrisa cansada dibujada en sus labios. «Llegas tarde». «Llegué en cuanto terminó la reunión», respondió Gillian, acercándose con suavidad. «La moción de reestructuración fue aprobada. Tendrás pleno control de la votación en 72 horas». Donald asintió, lento pero satisfecho. «Bien. Pero no estamos aquí para dar palmaditas en la espalda». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Recuerdas lo que te dije cuando hablamos por primera vez sobre la división de casinos de GoldenEye? Que hay algo más debajo de ellos que canicas y dados», respondió. «Dijiste que no se trataba de ingresos del juego». «Nunca lo fue», murmuró Donald. Señaló el pequeño monitor que tenía a su lado. Al tocar el teclado, apareció un mapa digital en el monitor. Gillian entrecerró los ojos, mirando la imagen en la pantalla. Eran planos de antiguas propiedades bajo el nombre de GoldenEye. Esos casinos quedaron excluidos de zonas con antiguas exenciones estatales. Derechos de propiedad, cláusulas federales de cobro revertido, incluso garantías de seguro que nadie se ha molestado en auditar en años. Su voz se endureció. Albert Hayes los enterró en esa empresa como una serpiente que esconde huevos. Pero los he rastreado a todos. Voy a desangrar esas propiedades antes de morir. Gillian permaneció callada. Su padre rara vez mencionaba su enfermedad, lo que significaba que era muy grave. Donald lo miró de nuevo. Cuando me vaya, asumirán que hice todo este esfuerzo por ego. Que quería irme con una corona en la cabeza. Pero se equivocarán. Lo hice, por ti. A Gillian se le hizo un nudo en la garganta. No pretendo adueñarme de GoldenEye, dijo. Intento absorber lo que importa. Extraer las vetas de oro y fundirlas en nuestros cimientos. Franchise y Golden, unidos bajo tu mando. Le hizo un gesto a su hijo para que se sentara. Gillian lo hizo, doblando las piernas con gracia y serenidad. Vendrán por ti, Gillian, dijo. Grant, los Mooney, incluso ese chico Darren si se da cuenta. Pero he pasado décadas jugando a lo grande. Puse cada piedra. Gillian sostuvo su mirada sin pestañear. Entonces recorreré el camino que tú construiste. No te fallaré. Donald sonrió, esta vez con una sonrisa real, frágil y vacilante. Bien, dijo. Porque este imperio no se está transmitiendo, hijo mío. Se está forjando en tus manos. Nuestra familia ha vivido más que cualquier otra que quede en esta miserable ciudad. Puede que se hayan olvidado de nosotros, pero ahora te toca a ti reclamarlo todo. Y reclamarlo todo, por la fuerza. Lejos de allí, dentro de las zonas corporativas de los Alvarez, se alzaba hasta el cielo el HQ de GoldenEye, uno de los rascacielos más grandes de toda la ciudad. En el interior, la sala de juntas vibraba con una arrogancia silenciosa. Las paredes de vidrio pulido dominaban el horizonte de la ciudad y una larga mesa de obsidiana se extendía por la habitación como la columna vertebral de una bestia. A su alrededor estaban sentados 6 hombres y mujeres elegantemente vestidos, abogados, asesores, albaceas, con elegantes maletines abiertos y documentos en proceso de revisión. A la cabecera de la mesa se sentaba Víctor Callan, con su cabello plateado peinado hacia atrás y un pañuelo de bolsillo impecable doblado con precisión matemática. Golpeó con el bolígrafo la carpeta etiquetada como propuesta de redistribución de activos. Entonces, dijo con calma, con Grant fuera, Donald se hace cargo de los casinos. Gentry se queda con los resorts costeros. Lan se hace cargo de las sucursales de parques y entretenimiento. Todo se pone en marcha para el tercer trimestre. Empezamos a asignar a otros que trabajarían bajo su supervisión como asesores, y la participación en la empresa aumentará. Grant quedará completamente fuera de escena, ya que eso es lo que él quiere. Se oyeron murmullos de acuerdo. Es una victoria aplastante, dijo una de las mujeres. Y con nuestros contratos cerrados, nadie externo puede interferir. Víctor sonrió levemente. Que siga así. Justo entonces golpe. La puerta se abrió de golpe.
Todas las cabezas se giraron bruscamente cuando un hombre joven, despampanante, furioso y frío, irrumpió en la habitación. Era Darren STL, flanqueado por la hija de Kaito Sakamoto, Daisy Chen, y la ex asistente de Gareth Smithers, Rachel Teschmacher. Detrás de ellos había un guardia de seguridad silencioso, con rostro de piedra, vestido con un traje negro ajustado. Por un instante, nadie habló. Entonces, uno de los abogados, Andrew James, se levantó a medias de su silla. ¿Cómo entraste aquí?, susurró. Vector entrecerró los ojos. Señor STL. ¿Se atreve a venir? Esta es nuestra sala de juntas. Una sesión privada. ¿No tiene? No tengo tolerancia, interrumpió Darren con voz suave y fría como el granito. Avanzó lentamente, con cada paso resonando como una cuenta regresiva. Sobre todo con las serpientes que lanzan amenazas cobardes tras sobresellados. ¿Amenazas? Vector fingió no saber lo que decía Darren. No hicimos tal cosa. Darren se detuvo justo frente a la cabecera de la mesa y colocó un papel doblado con silenciosa finalidad. La misma carta que Vector le había enviado. Deberías haber quemado esto, dijo Darren con voz amenazante. Porque ahora no solo estoy mirando, estoy respondiendo. La sala se tensó. Jajaja. Qué tonto. No sabes con quién estás tratando, espetó Vector, intentando mantener la compostura. Este es un asunto interno y legal. Intentaste intimidarme, cabrón de pelo plateado, interrumpió Darren, tranquilo y sin pestañear. Y estás atacando a uno de mis aliados. Déjame que quede claro. Cuando actúas contra Grant Hayes, actúas contra mí. La mujer, Tiana Dunham, se inclinó hacia adelante y preguntó. ¿Y quién diablos eres tú? Darren se volvió hacia ella con ojos fríos. Si tuvieras un poco de sentido común, te habrías cortado la lengua antes que atreverte a hablarme. Se le heló la sangre. Les mostraré quién soy, no tengo ningún problema. Simplemente manejen mis hilos. Háganlo una vez más, porque conozco todos los problemas legales y corporales que tienen todos ustedes. Sus ojos comenzaron a parpadear. En cuanto esté digitalizado, lo averiguaré, rió Darren con picardía. Así que asegúrate de limpiarlo antes de que te atrevas a atacarme a mí o a mis aliados. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas casualmente sobre la mesa, pero la presión de sus palabras aplastó la habitación. Si veo otra amenaza, otro documento, otra sombra que pase sobre alguien a quien protejo, presentaré medidas cautelares, demandas colectivas, congelamientos corporativos y impugnaciones de propiedad tan rápido que necesitarás inteligencia artificial para seguir el ritmo. Todas las empresas vinculadas a ti serán auditadas. Todos los activos fantasma quedarán expuestos. Y hasta el último de ustedes, su mirada recorrió la sala. Se ahogarán bajo los expedientes judiciales y las hemorragias de capital. Vector parecía desconcertado y con la boca crispada. Y si eso no funciona, dijo Darren, acercándose aún más, con la voz cada vez más cortante, haré lo que intentaste hacerme. Conseguiré esos secretos que prometí. Te haré sangrar por dentro. Reputaciones arruinadas, sociedades disueltas, licencias revocadas. Te cortarán el contacto antes de que se seque la tinta de tu próxima reunión. Silencio. Entonces Daisy Chen dio un paso adelante, tranquila y despiadada. Para que conste, dijo secamente, la amenaza no autorizada al señor STL, de ser sometida a escrutinio judicial, constituye coerción, especialmente considerando sus cargos en la Junta de Reestructuración de GoldenEye. Esa carta por sí sola puede desencadenar una investigación de la SEC por manipulación indebida de activos y supresión de licitadores competitivos. Ella miró a cada uno de ellos, luego directamente a Vector. Y créeme, ya he redactado las citaciones. Rachel le entregó a Daisy una elegante carpeta negra, que dejó sobre la mesa junto a la carta. Nombres. Números. Plazos. Adelante, ponos a prueba. La sala se quedó paralizada. Varios miembros de la junta estaban pálidos, y uno de ellos tragó saliva con dificultad. Vector apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Darren echó un último vistazo a su alrededor. Esta fue tu advertencia. No vuelvas a tocar lo que es mío. Luego se giró. Con un movimiento de su abrigo, salió de la habitación, flanqueado por Daisy, Rachel y su guardia silencioso. Rachel, incapaz de contenerse, se giró hacia los abogados con una mirada fría. Luego articuló las palabras última oportunidad antes de desaparecer junto con los demás por la puerta.
La habitación permaneció en silencio, el peso de sus palabras flotaba como humo. Y por primera vez desde que comenzó el plan, tuvieron miedo. Capítulo 178. Las puertas de cristal del GoldenEye Empire se cerraron detrás de ellos y el viento le dio la bienvenida a Darren con un mordisco más fuerte que antes. Darren caminaba adelante, tranquilo y despreocupado, Daisy todavía a su lado, con la mirada al frente, y Rachel, revisando los documentos una última vez. La adrenalina del enfrentamiento en la sala de juntas aún flotaba en el aire, pero la expresión de Darren ya había vuelto a la quietud. Timbre. Has ganado un bono de personaje. Darren miró la notificación. Qué bien, pero ¿cuándo desbloquearé una función entonces? Creo que voy a necesitar una para ayudarme con todo este rollo. Mientras se acercaba a la camioneta negra, Daisy revisó su teléfono una última vez y luego hizo una pausa. Darren se dio cuenta. ¿No vienes? Daisy dudó un momento y luego levantó la vista. ¿A dónde vamos? Preguntó. Darren comprendió cuál podría ser el problema. La firma del contrato se realizará en las oficinas de Sakamoto, respondió. Necesito un representante legal allí y usted es el más cercano ahora mismo. Oh, dijo con ansiedad. Para finalizar la firma del contrato de Delverate. Respiró hondo. Si no le importa, ¿puedo asignar a otro representante? Se reunirá con usted en el edificio. Darren arqueó una ceja ante su petición. ¿Todavía no has arreglado las cosas con tu padre? Bajó la voz y miró a Rachel. Sí, y no creo que vernos así sea la mejor manera de vernos después de tanto tiempo. Darren entrecerró los ojos, comprensivo. Sabes que tiene muchísimas ganas de verte, ¿verdad? Lo se murmuró. Es complicado. Darren avanza lentamente. Entonces no vengas. Solo llama a un representante de nuestra oficina de suficientes abogados. Ya has hecho más que hoy. Daisy sonoro agradecida. Gracias, Darren. Él se acercó una vez y luego se volvió hacia Rachel. Vamos. Subieron al coche y se dirigieron a las oficinas de Sakamoto Ealt. En cuanto llegaron, tal como Daisy les había prometido, llegó un representante legal, un joven rubio con traje gris. Él siguió obedientemente a Darren dentro del edificio. El ascenso en ascensor era suave y silencioso, el tipo de silencio que solo los edificios caros seguían. En el último piso, al abrirse las puertas, un asistente joven y de aspecto torpe casi tropezó al intentar saludarlos. Nashville. Saludó Darren con una calidez inusual en su voz. Señor STL. Vaya. No me esperaba, Nashville casi dejó caer sus archivos, intentando meterlos bajo el brazo. Llega temprano. ¿Sigues tan torpe como siempre, respondió Darren secamente. Dentro de la oficina, Jonah y Ethan ya estaban sentados en un cómodo sofá cerca de los grandes ventanales, tomando matcha y charlando tranquilamente. Se enderezaron en cuanto Darren entró. Señor STL, saludó Jonah con una sonrisa practicada. Siempre es un placer, añadió Ethan, aunque su voz tenía un matiz de cautela. Antes de que Darren pudiera responder, una puerta se abrió con un suave timbre y salió el señor Sakamoto, el corpulento hombre chino con cabello blanco como la nieve, un anillo de oro brillante y una risa estruendosa que llenó la oficina antes de que dijera una palabra. Darren. Gritó. Aún más afilado que una espada y mejor vestido que mis nietos. Ven aquí. Darren le estrechó la mano con firmeza. Pareces más joven que la última vez que te vi. Sakamoto soltó una carcajada. ¿Adulación antes de un trato? Has cambiado. Se fijó en el representante y su mirada se suavizó. Parece que mi hija no vino con usted, dijo. ¿Está bien? La sonrisa de Darren se desvaneció un poco. Está bien. No te preocupes, te hablará cuando llegue el momento. Los ojos de Sakamoto se nublaron por un momento, luego exhaló por la nariz y le dio una palmadita de Darren en el brazo. Lo entiendo. Hay cosas que llevan tiempo. Ven. Ven. Déjame cerrar este trato. Hizo un gesto para que todos tomaran asiento en la pulida mesa de negociaciones circular. Rachel entregó el último pliego de condiciones, mientras Sakamoto dirigía la conversación con la serenidad y la energía de un moderador experimentado. Jonah y Ethan presentaron sus términos actualizados para la valoración de Delverate, el alcance del producto y la inyección de capital necesaria. Darren escuchó, luego se inclinó hacia adelante y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Creo que Delverate tiene algo que la mayoría de las startups no tienen, comenzó.
Su voz era firme, pero contundente. No solo estás desarrollando código, sino que estás trabajando en la infraestructura del futuro. Si cambias el rumbo correctamente, esto no será solo analítica. Será el cerebro de todas las cadenas minoristas de costa a costa. Jonah parpadeó. ¿De verdad crees eso? Darren asintió. Tienes un esqueleto aquí, pero a tu plataforma le falta escalabilidad. Estás centrado en resolver los problemas de datos de ayer. Apuntemos a los de mañana. Empezó a esbozar ideas. Estas incluían marcos de implementación, integraciones inteligentes, paneles predictivos y experiencia de usuario modular. Mientras hablaba, su habilidad pasiva, el aura de comando, se activó y empezó a surtir efecto. Jonas se inclinó, genuinamente intrigado. Los brazos cruzados de Ethan se aflojaron. Ese, no es un mal enfoque, la verdad. Rachel tomó notas en silencio, observando el turno. Incluso Sakamoto estaba intrigado por las ideas del joven inversor. Al final de la hora, los términos estaban acordados. Delverate recibiría $8 millones de capital inicial por el 26% del capital, y la firma de Darren tendría derecho preferente a la compra en cualquier ronda de inversión futura. Se añadió una cláusula de asesor ejecutivo, lo que otorga a Darren influencia directa en la evolución del producto. Sakamoto registró el acuerdo formalmente a través de su firma. Está hecho. Mientras Jonah y Ethan se ponía de pie, Jonah dudó. ¿Sabes? Esto se siente diferente a lo que esperaba. Así es, dijo Darren con una leve sonrisa. Siempre me pasa lo mismo. Les estrechó la mano a ambos. Bienvenido a STL Investments. Después de asentir e intercambiar saludos finales, se fueron en silencio, casi con respeto, caminando con menos arrogancia que cuando entraron. Darren se quedó junto a la puerta, observándolos desaparecer por el pasillo. Sakamoto selló los documentos con un gesto experto y se levantó de su asiento. ¿Tienes algo, Darren? Siempre lo has tenido. Ambos sabemos que hay algo sospechoso con esos chicos y la cancelación de su contrato con el grupo Sinclair. ¿Por qué sigues adelante con el trato? Darren se volvió hacia él. ¿El trato? ¿Qué trato? Sakamoto rió entre dientes. Eres un hombre salvaje. Le estrechó la mano. Cuida de mi hija por mí. Darren asintió una vez. Haré todo lo posible, señor Sakamoto, y se fue. Lo siguieron Raquel, la representante legal y el guardia de seguridad. Cuando las puertas se cerraron y el vehículo arrancó, Rachel miró a Darren. Les dijiste a Amelia y a mí que esos dos mentían. Que los enviaron para sabotearte, así que ¿por qué lo haces? Darren se ajustó los gemelos, con la mirada fija en el horizonte exterior. Rachel. Hasta un árbol envenenado puede dar fruto, dijo. Que intentaran engañarme no significa que no pueda asegurar esta inversión. Se reclinó en el asiento de cuero, tranquilo y sereno. Estoy jugando a largo plazo. El coche siguió avanzando, y la ciudad, sin percatarse de ello, siguió adelante. Delverate no es necesariamente un enemigo. Capítulo 179. Darren había planeado un día más tranquilo después de las complicaciones de los últimos, pero cuando recibió la llamada de Ethan y Jonah diciendo que querían discutir algo, decidió aprovechar su agenda bastante libre. Especialmente porque tenía una buena idea de lo que iba a tratarse. Como de costumbre, estaba en su salón privado en Castle Cottage, un lugar que ahora se había convertido en hogar de todas sus reuniones y discusiones de negocios privados más importantes. También aprovecharía la oportunidad para ver a Penélope y hablar de cómo estaba. Ahora él estaba esperando. El destello de la luz del fuego teñía el salón de tonos cálidos. Afuera, la noche comenzaba a caer, proyectando largas sombras anaranjadas sobre las paredes de piedra y las elegantes vigas de madera. El zumbido del jazz apagado sonaba desde un altavoz en una esquina, lo suficientemente alto para llenar el silencio, pero lo suficientemente suave para ser olvidado. Darren STL estaba sentado en una de las sillas de cuero profundas cerca de la chimenea, con las piernas cruzadas y un vaso de bourbon intacto descansando sobre la mesa auxiliar. Frente a él, Rachel revisaba tranquilamente un libro de contabilidad digital en su ordenador, destacando las próximas fechas de entrega de fondos y los movimientos de capital. Solo se detuvo cuando la puerta se abrió con un crujido. Los pioneros de Delverate, Jonah y Ethan, entraron. Parecían más pasantes nerviosos llamados a la oficina del director que emprendedores tecnológicos. Ethan esbozó una sonrisa forzada.
Jonás se asomaba con ansiedad. Demasiado perezoso para levantarse, Darren simplemente señaló las sillas frente a él. Bienvenidos, chicos. Me sorprenderá recibir la llamada. Ustedes pidieron esta reunión. Sí, dijo Jonah, carraspeando. Y. Te agradecemos que hayas aceptado vernos. No les haremos perder el tiempo, añadió Ethan rápidamente. No se trata de valoraciones ni de estructura de capital. Rachel arqueó una ceja pero permaneció en silencio. Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha dicho, señor STL. En todo. Jonah y yo nunca habíamos conocido a alguien tan inversor como usted, con una trayectoria, un objetivo y una pasión por nuestro producto similar a los suyos, señor STL. Tus ideas. Tu visión. Todo lo que dijiste ayer. Nos ha inspirado. Darren los miró a ambos con una media sonrisa. Lleven este bote a la orilla, chicos. ¿Qué están diciendo exactamente? Ambos se miraron y compartieron un suspiro. Esto hace que la situación sea aún más difícil. Darren frunció el ceño. ¿No vas a cancelar el contrato? No. No. No, respondió Ethan. De hecho, estamos haciendo lo contrario. Darren miró a uno y a otro y luego se encogió de hombros. ¿Qué era? Se trata de la verdad, dijo Jonah. De todo. La mirada de Darren se agudizó. Se reclinó ligeramente, juntando las manos. Jonás respiró hondo. Nos dijiste que si había algo en nuestra estructura legal que pudiera perjudicarte, te lo hiciéramos saber. Darren hizo una mueca, pero asintió. Sí. La noticia de que Sinclair Group nos había abandonado. ¿Recuerdas lo repentina que fue? Darren no dijo nada. Eso fue, cierto, continuó Jonah. Pero no porque fuéramos víctimas. Era parte del montaje. Ryan Anders nos contactó hace una semana, interrumpió Ethan, como si lo hubiera ensayado. Nos prometió dinero, respaldo corporativo y un gran aumento en el fondo de inversión. Solo teníamos que seguir el plan. Darren se quedó en silencio por un rato, mirándolos a ambos mientras tragaba la información. Y este plan, dijo finalmente, con una voz más suave de lo esperado. Era para provocarme. Jonah asintió. Se suponía que debíamos hacerte firmar un contrato lleno de trampas ocultas, cosas que solo se activarían después de que tu inversión se concretara. Líos legales. Disputas de propiedad intelectual. Minas de licencias que destruirían la credibilidad de tu empresa, incluyendo tu mayor activo, Trenditeller. Los Sinclair no tuvieron nada que ver, murmuró Ethan con amargura. Fueron Ryan Anders y un hombre llamado Kyrus Weyer. Querían arruinar tu nombre con nuestra caída. Darren respiró hondo y miró hacia las llamas. Siempre lo he sabido. Eso hizo parpadear a ambos hombres. Tú, sí, dijo Darren con calma. Los acuerdos que firmamos no eran reales. Eran solo parodias de cómo sería el contrato en realidad. Jonás se frotó la nuca. ¿Así que solo fingías seguir adelante? Quería ver qué clase de hombres eran, respondió Darren. Si seguirían adelante con el sabotaje o no. Supuse que no se resistirían al dinero. Silencio. Hasta que Ethan habló, ahora en voz más baja. Lo habríamos hecho. Probablemente. Pero algo cambió después de ese día. Hablaste como alguien que realmente veía el futuro en lo que creamos. No solo en el software, sino en nosotros. Jonah asintió lentamente. Creíste en la idea más que nosotros. Darren sonrió con suficiencia. No estaba seguro de todo eso. Del Bárate era una obra maestra, pero solo hablaban de un resultado de la habilidad aura de comando. ¿Y Ryan? Continuó Ethan. Ni siquiera leyó nuestra última actualización. Sinclair ni siquiera envió a un técnico. Solo éramos un peón. Pero contigo, querían ser más que peones, dijo Darren, interrumpiéndolo. Querían ser socios. Ambos asintieron. Jonah metió la mano en su abrigo y sacó un documento encuadernado y nítido. Le quitamos las trampas. Cada cláusula que Ryan añadió. Reescribimos el acuerdo y lo certificamos ante un tercero neutral. Aquí tienes. Le entregó el expediente. Rachel lo tomó, hojeando rápidamente las páginas, con sus ojos entrenados escudriñando cada línea. Sus labios se apretaron en una línea. Está limpio, dijo. Es legalmente válido. Desmantelaron el sabotaje. Darren tomó el expediente y lo dejó sobre la mesa. ¿Entiendes lo que estás admitiendo, verdad? Jonah tragó saliva y miró a su compañero. Sí.
Intentaste deliberadamente perjudicar a una empresa, la mía. Eso por sí solo justifica una acción legal, incluso si no la llevaste a cabo. Lo sabemos, dijo Ethan. Pero vamos a confesar. Y no tenemos excusas. Darren los miró, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que la incomodidad se arraigara. Luego asintió una vez. Bien. ¿Quieres empezar de nuevo? Su tono se ensombreció. Pagarás por el privilegio. Jonás se puso rígido. Darren continuó. Tu fondo de financiación cae un 40%. Ese es el precio por intentar sabotearme. Ethan frunció el ceño. Eso es, un corte muy fuerte. Alégrate de que no te esté destrozando por completo, respondió Darren, poniéndose de pie y con la voz más dura. No necesito soñadores que se derrumben ante la presión. Si te rindes tan fácilmente ante Ryan, ¿qué pasará cuando llegue alguien más grande? Dejó que las palabras se asentaran antes de acercarse un poco más. Pero tienen suerte. Porque necesito visionarios. Y ahora mismo, ustedes dos son los únicos que entienden el código y la cultura detrás de Dilberate. Si de verdad respetan mi liderazgo y valoran mi visión, entonces no les importaría cobrar una parte de sus crímenes si eso asegura una sólida colaboración durante años. Los dos se miraron, asintieron al instante y se volvieron hacia Darren. Tienes razón. Jonah y yo lo hemos pensado mucho. Aceptamos tu trato. Rachel ya estaba enviando un aviso al departamento legal. El nuevo contrato se registrará esta noche. Bienvenidos a STL Investments, esta vez de verdad. Jonás exhaló. Gracias. No me agradezcas, dijo Darren. Simplemente no me des motivos para arrepentirme. Darren decidió hacer el anuncio público más tarde esa noche. En la conferencia de prensa con hermosas luces fluorescentes, Darren se paró frente a un grupo de drones de medios y reporteros digitales. Rachel fue quien anunció la asociación. Hoy, dijo con voz solemne y eufórica, STL Investments cierra su acuerdo con Dilberate, una empresa tecnológica que creo que ayudará a redefinir cómo los datos empoderan a las pequeñas empresas. Hizo una pausa para enfatizar. Quizás recuerden esta empresa. Sinclair Group intentó cancelarla hace apenas unos días, ignorando el potencial que la tecnología sin duda tendrá en el futuro. Pero aquí en STL Investments, no cancelamos el potencial, lo amplificamos. Dicho esto, todos en STL Investments queremos darle la bienvenida a Dilberate a nuestro equipo de empresas de cartera y aliados comerciales. Las luces de la cámara destellaron mientras Darren permanecía de pie con una mirada victoriosa oculta en su rostro. Mientras tanto, en la oficina de Ryan Anders ja. 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 Ja ja ja. Ja ja ja. Ryan se rió como un loco, cayendo sobre el sofá de su oficina y casi derramando vino sobre su blazer gris a medida. Mírale la cara. Mira su cara de tonto. Cree que es real. Cree que de verdad los firmó. Ja. 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 Levantó su teléfono y escribió un mensaje para Ethan y Jonah. Buen trabajo. Ahora quédense tranquilos. El espectáculo empieza mañana. Soltó un suspiro de alivio y victorioso. Dios mío. Ya te tengo, Darren STL. Capítulo 180. A la mañana siguiente, Ryan se levantó de la cama emocionado, se duchó emocionado y se vistió con la misma alegre emoción, dejando confundidas a todas sus doncellas, que estaban acostumbradas a verlo de otra manera. Subiéndose a su Ferrari, se dirigió a la sede en los Alvarez de Monreal Management Offices, su guarida. Al salir, saludó a la empleada que había llegado al mismo tiempo que él, dejándola atónita. Luego saludó a los guardias de seguridad en la puerta, dejándolos demasiado sorprendidos como para corresponderle. Dentro del edificio, caminaba con un estilo rítmico, cantando una canción para sí mismo mientras paseaba junto a sus empleados y clientes, atrayendo miradas y miradas de todos. Hoy fue un buen día. Hoy fue un día maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy era el día en que finalmente derrotaría a Darren STL. Estaba tan seguro de ello. Todos lo observaron mientras subía los cortos escalones y pasaba una puerta que conducía a las áreas administrativas de la torre. ¿El jefe está drogado o algo así? Susurraban los colegas entre sí. O eso o por fin se acostó con alguien. La puerta hizo un clic tras pasar su identificación por el escáner. Después, Ryan Anders entró con una taza en la mano y una arrogancia que prácticamente irradiaba de su abrigo de diseñador.
El salón de mármol brillaba, silencioso y frío, reflejando la calma antes de lo que él creía que sería una tormenta satisfactoria. Hizo una señal al mostrador de seguridad, entró en el ascensor ejecutivo, dio una vuelta y bailó con entusiasmo antes de marcar los números con impaciencia. El ascensor se cerró y empezó a subir. Ryan bailó un rato más en el ascensor mientras esperaba. Pero pronto llegó al piso 37. Las puertas se abrieron con un suave timbre. Buenos días, señor. Apareció su asistente, esperándolo con una expresión frenética en su rostro. Britney. Exclamó Ryan. ¡Qué alegría verde! Gracias, señor. Le entregué la taza de café. Avellana, caliente, le dijo a su asistente sin mirarla. Esta vez sin crema. Hazlo bien. Listo, señor. Britney tomó la taza y corrió al ascensor para traerle algo caliente, aunque su actitud alegre la desconcertó bastante. Ella sabía que algo malo sucedería pronto. Ryan entró en su oficina, un elegante santuario con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad, y dejó caer su abrigo sobre el respaldo de la silla. El horizonte resplandecía, y él le parecía como un hombre al que le había arrebatado el día. Momentos antes de que finalmente tenga en mis manos a Darren STL y recupere a mi Amelia. Ryan se dirigió a su escritorio, todavía sonriendo. Dejó su taza, se crujió los nudillos y subió la pantalla principal de su computadora. Veamos qué pasa cuando el chico dorado se dé cuenta de que está hundido hasta el cuello en arenas movidas, murmuró. Revisando sus archivos, llegó a Investment Management y buscó durante un tiempo hasta encontrar Sinclair Group. Abrió su portafolio de startups. Navegó a la carpeta Trampas legales legadas. Seleccionó el contrato del Verate, borrador promulgado. Su sonrisa se ensanchó. Hacer clic. Nada. Haga clic nuevamente. Archivo no encontrado. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no se encontró el archivo? Apretando los dientes, decidió dar marcha atrás e intentar buscar manualmente. Pero incluso después de tomarse su tiempo y revisar cuidadosamente todos los documentos, no pudo encontrar las trampas legales que había colocado en la empresa. Tampoco había ninguna cláusula trampa. Ninguna secuencia de activación. Solo un documento estéril con la etiqueta disolución confirmada. Fin de la sociedad del Verate, con fecha y hora de hace 3 días. No susurró. El corazón le dio un vuelco al estómago y luego a la vejiga al ver lo que venía a continuación. Con los dedos volando, Ryan abrió el registro de la sociedad. Estado. Transferido a STL Investments. Se quedó paralizado. Luego se levantó lentamente. ¿Qué demonios? Sí? Pasó a la pestaña de medios. Alerta de noticias en vivo. STL Investments adquiere del Verate en un acuerdo sorpresa. Sí, pero no debería ser real. Las trampas legales. ¿Dónde están? Se supone que debo activarlas hoy y arruinarlo por completo. ¿Dónde están? El rostro de Ryan se contrajo. Casi tiró su taza del escritorio al alcanzar su teléfono. Registro de texto abierto. Enviado. Ayer, 21:17 para. Ethan y Jonah, buen trabajo. Ahora quédense tranquilos. El espectáculo empieza mañana. Sus manos temblaban. Ninguno de los dos había respondido. ¿Por qué? Se volvieron locos, murmuró, con el cuerpo temblando de rabia. Esos cabrones se volvieron locos conmigo. Se atrevieron a volverse locos conmigo. Golpeó su escritorio con el puño. ¿Cómo demonios? Agarró su teléfono y marcó a Ethan. Directo al buzón de voz. El número de Jonas dio el mismo resultado. Empezó a dar vueltas por su oficina como un loco, mirando al suelo como si tuviera respuestas. No. 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 ¿Cómo se sale con la suya? Se suponía que hoy sería mi día. Se suponía que lo arruinaría. ¿Cómo pasó? ¿Cómo terminó cagándose en mi cara y robando la cartera de uno de mis mejores clientes? Diablos. Los Sinclair se pondrán furiosos. Alzó la voz. ¿Confesaron? ¿Los obligó Darren? No, esto fue planeado. Ese cabrón lo sabía. Su asistente se asomó por la puerta, aún esperando al nuevo y alegre jefe. Señor. Ya me encargo. Debería salir. Ella salió apresuradamente con cara de terror y la puerta se cerró de golpe. Ryan caminó de un lado a otro y luego se detuvo en seco.
Si ya está sellando compañías como esta, entonces está construyendo algo. No para de vencerme y se vuelve más fuerte. Pensé que mi otro plan lo mantendría tan ocupado que no se daría cuenta. Pero lo hizo. Siempre lo hace. Regresó a su escritorio, con el rostro pálido pero ardiendo de furia. Necesito atacar ahora. Antes de que esto empeore. Tomó nuevamente su teléfono, sacudiéndose la ira lo suficiente como para presionar el contacto. Sonó una vez. 2 veces. Entonces la voz del otro lado respondió. Habla Gillian Anderson. Ryan calmó su jadeo. Tienes la orden de proceder, Gillian. Avanzando con los casinos GoldenEye. Me da igual cómo. Sé brutal. Hubo una pausa. La voz de Ryan se agudizó. ¿Me oyes, Gillian? Presiona fuerte. Quiero que pillen a Darren STL limpiando este desastre, para poder atacar a fondo a su maldita empresa. Captar su atención. Quiero titulares. Quiero caos. Quiero que respire con dificultad. No sabrá qué le pasó. Gillian guardó silencio por un momento. Se ajustó el cuello de la camisa con los dedos mientras permanecía de pie ante la imponente entrada acristalada de la sede de GoldenEye. Sus pálidos ojos marrones recorrieron el edificio, con la mandíbula firme y una expresión ilegible. La brutalidad, señor Anders, respondió Gillian en voz baja, con la mirada fija al frente, ya ha comenzado. Entró y las puertas se cerraron tras él con una fría finalidad. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.